área de reforma aduanera. En este caso vamos a tener al docente que es el doctor Delia Campuzano Pachas, el cual es subgerente de técnica aduanera en AUSA Soluciones Logísticas. Tiene amplia experiencia en toda la rama de comercio exterior y aduanas. No tengan ninguna duda en consultar, que el doctor va a saber solucionar y sacar todas sus dudas que ustedes tengan. Sin más preámbulos, quiero que recibamos un fuerte aplauso al doctor Delia Campuzano. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Delia Campuzano. Agradezco la invitación, agradezco que estén presentes. Hoy vamos a comenzar hablando en esta tarde sobre los cambios en la gestión aduanera, pero vamos a enfocarlo desde un punto de vista diferente. Y vamos a hablarlo desde una perspectiva histórica, es decir, cómo es que ha venido evolucionando la gestión aduanera. Muchos de ustedes puede ser que tengan tiempo en el comercio internacional y puede ser que algunos de ustedes probablemente recién están entrando en este mundo o tengan pocos años y se estarán preguntando ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos cambios? El año pasado tuvimos unos cambios en la ley, tuvimos jornadas sobre estos cambios, en enero tuvimos jornadas sobre los cambios aduaneros, no ha acabado el año, estamos llegando a noviembre y estamos hablando de nuevos cambios. ¿Por qué es que las normas y las prácticas, no solamente en Perú, sino a nivel global, están cambiando? Es decir, ¿qué ha cambiado en el comercio internacional estos 20 años? ¿Qué ha pasado en este mundo? ¿Por qué es que los cambios están siendo cada vez más bruscos? ¿No? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero no solamente en el comercio internacional, sino de manera general, nuestra forma de ser día a día, nuestros quehaceres de día a día, han cambiado. Y si tú conversas con tus padres, con tus sobrinos, probablemente la era tecnológica que hoy vives no es lo que era hace 20 o 30 años, que no existían las tecnologías que hoy tenemos. Por lo tanto, las tecnologías hoy están influyendo en los cambios, ¿sí? Sí está influyendo en los cambios. Hoy estamos en una etapa de era digital, no solamente en la gestión aduanera, como decía, en cada campo de nuestra vida. Hoy, cuando vas a sacar tu DNI, te dan un DNI electrónico, ¿no? Uno blanquito, donde va quedando registrado toda tu vida. Porque eso es lo que apunta ese DNI electrónico. La idea es que de aquí más adelante, cuando alguien nazca, le dan su DNI electrónico, y en ese DNI electrónico, que tiene un chip, va a ir grabando todo lo que hace en su vida. Cuándo nació, dónde nació, cuándo le pusieron las vacunas, qué es lo que hizo allá, que todo va registrándose en el chip. ¿Cierto? Pero hace 40 años, 50 años, lo que teníamos era la libreta electoral de 3 cuerpos, ¿no? Una naranjita. Y después tuvimos el DNI plastificado, adelante. Es el que la mayoría todavía tiene, ¿no? Ese DNI azul, que antes era grande, de ahí se redujo. Bueno, así van cambiando. Estamos en la era digital. Hoy tú quieres sacar una partida de nacimiento, ya no necesitas ir a hacer tu cola a un ministerio, una municipalidad, ¿no? Vas a las maquinitas que han puesto, ¿no? Pones tu plata y sale tu partida de nacimiento. Bueno, igual en la gestión aduanera hay temas que vienen cambiando y que está amarrado a la era digital. Y yo he puesto una frase, aduanas sin papeles. Cuando yo comencé en este mundo del comercio, les hablo más o menos hace 18 años atrás, ya había una frase que la aduana había acuñado, y era aduanas sin papeles. Te digo hace 18 años. 18 años es una generación más o menos. Que la aduana, en ese momento, en el año 2000, pensaba tener trámites ya sin papeles. Sin embargo, hoy, 2018, después de 18 años, podemos decir que nos estamos encaminando a esta situación, a no tener papeles.
trabajar con iCloud, la nube, ¿sí? Digitalización, etc. Y de repente a algunos nos cuesta mucho decir, oye, ¿cómo trabajo sin papeles, no? Un poco difícil. Cuando yo estaba en la universidad yo tenía que tener mi separata, rayar mi separata, poner mis apuntes. Hoy tenemos las tablets, tenemos los smartphones, en donde yo ya puedo marcar, puedo subrayar, ¿sí? Puedo resaltar, o sea, lo que hacía en un papel, hoy lo puedo hacer en una tablet y no solo tengo una separata ahí, sino puedo tener 2, 3, 4, 5, 6 separatas. Por lo tanto, esto va por un cambio de pensamiento, donde yo creo que eso es lo más difícil. Más que el cambio normativo, es el cambio del pensamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo me incluyo a la era digital? Hablamos ya de autos que no van a tener choferes. Barcos, ¿sí? Nosotros que estamos en comercio internacional, se prevé que para el año 2022 van a haber barcos automatizados. Para el 2022, ya ahorita, 4 años. Por lo tanto, cambia nuestra lógica. Pero ¿qué pasaba antes? A ver, vamos a hablar un poquito cómo era antes del 2010, cuando teníamos el Decreto Supremo 129, que era un texto único ordenado, porque esa ley pues había sido parchado muchas veces, que ya había que ordenarle un texto único. Y eso era el Decreto Supremo 129 del 2004. ¿Ok? Entonces, antes del 2010 había 3 cosas muy marcadas. Primero, se creía y se pensaba que la mejor forma de despachar era que la carga ingresara a un depósito, lo que hoy se conoce como depósito temporal. En esa época se conocía como terminal de almacenamiento. Entonces la lógica era que la carga llegue, se descargue, se traslade a un depósito temporal y una vez estando en el depósito temporal, entonces recién realizar el trámite ahora. Por lo tanto no había premura. Todo corría según su tiempo. Pero esto ¿cuánto demandaba? Solo en retirar la carga del puerto a los almacenes podían pasar 5 días. Estamos hablando de una época en que los puertos no estaban concesionados. Es decir, en Callao estaba ENAPU. Todavía no estaba DP World, no existía APM. ¿Sí? Los puertos eran administrados por ENAPU, donde había frecuentemente huelgas. ¿No? Paraba el puerto y listo, paró el puerto. Y no importa las exportaciones, la carga, no importaba. Entonces, como tenía que esperar que la carga ingresase a un depósito temporal, se aplicaba lo que se conocía como un despacho normal, hoy llamado diferido. El despacho normal, fíjate el nombre, porque eso marca en la mente, ¿no? Despacho normal, ¿qué entiendo yo por normal? Lo usual, ¿cierto? Lo que debe hacerse siempre. Entonces, tenía ese nombre. Por lo tanto, era lo que todo el mundo hacía. Era el despacho normal. Y luego, pago de tributos inmediatamente de la destinación aduanera. Es decir, yo numeraba el despacho aduanero, la importación, inmediatamente tenía que pagar. O sea, tenía que pagar. Porque si no pagaba, generaba intereses y por último, si no pagaba, no podía retirar mi carga. Entonces, 3 conceptos muy marcados. Ingreso a un depósito, aplicar despacho normal y pagar los tributos. ¿Qué más? Uso de los formatos físicos. A pesar, como les mencioné, que desde el año 2000 se hablaba de una aduana sin papeles, lo que siempre hemos estado apegados es al contrario, a usar papeles. Fíjate, los formatos aduaneros se llamaban antes DUI, la Declaración Única de Importación, DUE, la Declaración Única de Exportación, la DUI, la Declaración Única de Importación. De ahí tuvimos la DAN, la DUA, Declaración Única de Aduanas, y hoy estamos hablando de la DAN, ¿no? Entonces,
Digamos que en ese momento el uso del papel era muy importante, el papel no lo pedían para todos. Y esos formatos tenían unas carbonadas que siempre tenían un destinatario: almacén, banco, importador, agente de aduana, etc. Entonces, el papel estaba siempre. No había certificación para los operadores de comercio exterior. Es decir, en esa época no se pensaba en OEA, no se pensaba en que se podía trabajar Estado, sector privado, ¿sí? Es decir, la aduana era una aduana recaudadora, era una aduana fiscalizadora y tenían sanciones muy duras, sanciones que podían llevar a quebrar una empresa. De hecho, hoy hay sanciones duras todavía, pero imagínense, si las de hoy las consideramos duras, en esa época eran mucho más duras. Con decirte que si los pesos no coincidían entre lo que tú habías declarado, porque tenían sus packing list, y los vistas iban y pesaban los bultitos y no coincidían, había sanciones. Así, o sea, así de literal. Muy recaudadora. Esa era la etapa de 2010. Y mercancía como garantía de los pagos de tributos. Bueno, acá no ha cambiado mucho este asunto, pero sí han salido opciones. Entonces, acá en esta época tu mercancía garantizaba el pago de tributos. Por lo tanto, cualquier cosa, tu mercancía respondía por los pagos y podías perder la mercancía, ¿sí? Si no pagabas algo, por una multa, por un tributo, etc. Entonces, fíjate, esto nos llevaba a poder concluir un trámite aduanero en 17 días. 17 días, ¿ya? Eso era el KPI en ese momento. Ese era el hackline. 17 días. Tú eres el de logística, entonces tenías que proyectarte que tu trámite aduanero iba a durar 17 días. Con mucha oración, con mucha fe, si por ahí no te notificaban por valor o no te inmovilizaban tu carga. ¿Ya está? Es decir, 17 días era lo corriente, ¿no? Pero ya le decía, teníamos una aduana muy dura, muy fiscalizadora. Entonces, podría en algunos casos ser un poco más, ¿ya? Entonces los importadores se agarraban de los cabellos y querían sacárselo porque eso era costo. En esa época los almacenes no te decían 30 días libres ni 15 días libres, no. Los arreglos con los almacenes y la línea naviera por temas de sobreestadía eran muy cortos. Entonces las sobreestadías, los gastos por almacenaje, los sobrecostos en el comercio internacional eran muy amplios. Muy amplios. Eso teníamos nosotros antes del 2010. ¿Ok? Bueno. Luego de eso, va a venir el decreto legislativo 1053, el vigente. Pero antes que salga ese decreto legislativo, pasaron algunas cosas. Es decir, recuerda, teníamos un chip muy duro, ¿no? Entonces, ¿qué nos hizo cambiar? O sea, ¿por qué de pronto cambiamos nuestra forma de pensar y dijimos, bueno, estamos haciendo malas cosas, hay que alinearnos y ser más competitivos? Entonces, ¿qué pasó primero? Primero vamos a hablar que estamos negociando un acuerdo de promoción con Estados Unidos. El famoso TLC con USA que lo inicia Toledo, ¿sí? Y se concluye firmando en el gobierno de Alan García, ¿no? Ahí se termina, digamos, el Congreso termina ratificando el acuerdo. Muy bien. ¿Qué pasó con este acuerdo de la promoción del comercio? Bueno, cuando le dijeron a Estados Unidos que el trámite ahora era de 17 días, ya se imagina más o menos cómo habrá sido esa negociación. Ellos dijeron 48 horas. ¿Cómo bajo 17 días a 48 horas? De hecho, si ustedes tienen ya muy claro la 1053, verán que en sus artículos habla justamente del despacho 48 horas. Y eso no estaba en el otro decreto legislativo. No estaba en la otra ley. Entonces, había primero un reto muy grande.
bajar las horas, bajar los días, bajar el tiempo de desabanaje, porque eso no era competitivo. ¿Qué más? Para alinearnos a estas exigencias de la negociación, sale una ley llamada la Ley de Facilitación del Comercio Exterior. ¿Ok? Una ley que sale en esa época en la que se dan los lineamientos generales de cómo debería ser el comercio exterior en el Perú. Es decir, cómo deberían estar alineadas las normas, los procesos, qué buscamos como país. Y lo que se buscaba era agilidad, competitividad, flexibilización. Es decir, sí, tu función como aduana es recaudar, eso lo tienes en tu ADN, pero el tema de recaudar no puede ser obstruccionista, ¿sí? O sea, debe recaudar, pero no debe ser obstruccionista, más bien debe ser facilitador. Facilitador. Entonces, se van inyectando, digamos, corrientes y pensamientos, y había que cambiar la mente de los funcionarios. Funcionarios que tenían muchos años y que estaban arraigados a un pensamiento. Luego sale la Ley de Simplificación Aduanera, lo que le da un mayor impulso justamente a los cambios que va a traer la 1053. Entonces, un shock en todos, porque de pronto estábamos así, y vino la ley, ya en el año, bueno, en el 2008, se promulga, pero en el 2010 entra en vigencia, que va a comenzar a cambiar los ánimos. ¿Sí? Va a comenzar a cambiar los ánimos. Entonces, ¿qué hago la 1053? Vamos agarrando algunos puntos importantes que trajo la 1053. Primero, el anticipado lo libera para todos. El anticipado, antes de la 1053, era para un grupo privilegiado de empresas. Es decir, no todos podíamos hacer anticipados. Si yo quería ser anticipado, tenía que cumplir una cantidad de requisitos. Y no es que yo podía hacerlo libremente. Sin embargo, la 1053 cambia el chip. Y primero, deja de llamar al despacho normal como normal. Y lo llama excepcional. Ese fue su segundo nombre, ¿no? Despacho excepcional. Y eso tiene una connotación también psicológica. Cuando yo digo excepcional, lo que antes era normal, estoy diciendo que es lo que no debes aplicar. Y más bien deberías aplicarlo de manera excepcional, ya como última opción. Y pusieron sobre la mesa el despacho anticipado. Y entonces la aduana dijo, no, tenemos que comenzar a hacer los trámites antes para llegar a las 48 horas. ¿Recuerdan las 48 horas del TERCE con USA? Muy bien. Entonces la aduana dijo, mira, yo te garantizo que si tú haces despacho anticipado y pones tu garantía financiera, yo me obligo a darte levante en 48 horas. De hecho, es la única modalidad de despacho que tiene un tiempo establecido en la ley. Es decir, el despacho anticipado, sumado a la garantía previa, es el único que tiene en la ley un plazo definido, 48 horas. Luego la descarga. El diferido, el urgente no tiene plazo. ¿No? La aduana dice, mira, yo por si acaso el urgente lo voy a hacer en 8 horas, ¿ah? No dice. Entonces, le comienza a dar un impulso al despacho anticipado. Hacerlo antes. Hay que hacerlo antes. Luego, el uso de garantías previas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, cuando tú numerabas la importación, lo que la aduana quería es que pagues? ¿Cierto? Bueno, otro chip que nos dieron los americanos es, ¿por qué no utilizas garantía? ¿Por qué te aferras a la carga? La aduana no es un comercializador. El rol de la aduana no es estar rematando mercancías ni vendiendo mercancías, porque eso te genera costo. Es decir, tienes que tener un almacén,
tienes que tener personal en ese almacén, tienes que hacer los gastos logísticos para hacer los remates, cuando puedes tener una garantía y mandarle un mail al banco y decir, banco, ejecuta esta garantía, y el banco emitirte tu cheque, y ese cheque volverse dinero. No tiene razón de ser tener la carga. ¿Qué? Porque tú no eres vendedor, o sea, tu aduana, tu rol no es vender carga, ni rematar carga, no es tu rol. Tu rol es recaudar. Entonces, sale el tema de las garantías y dice, bueno, todo lo que tenga garantías van a tener beneficio. ¿Cuál es el primer beneficio? Tener levante en 48 horas si haces el anticipado. Pero si no haces el anticipado, igual el que tiene garantía tiene las facilidades que las notificaciones que no tienen que ver con mercancía restringida pueden ser posterior al levante. Es decir, declaraste mal la marca comercial, te doy levante y luego te notifico. ¿Por qué? Porque tengo la garantía. Si tú no pagas, ¿dónde me voy a cobrar? De la garantía. Entonces no tenía problema. Entonces comienza a impulsar el anticipado y el uso de garantía. Sale la figura, cuando recién sale la ley no sale con la figura llamado OEA, sino de un operador certificado. Pero sale ya la figura de que la aduana pueda certificar a los operadores de comercio exterior. Hecho que no había antes. El hecho de que la aduana diga voy a certificar, ya estamos hablando que comenzamos a decir hay que trabajar juntos, ¿cierto? Es decir, yo necesito confiar en ti. ¿Y esto por qué se dio? Por los eventos que sucedió a nivel mundial, ¿no? Tenemos el famoso 11 de septiembre en Estados Unidos. Tenemos lo que pasó en España, lo que pasó en Inglaterra y lo que pasó en Francia. Los ataques terroristas. Cuando vieron los ataques terroristas, hubo un pánico en el comercio. Es decir, ¿cómo se trasladaron todas esas cosas para lo que pasó? ¿Cuál es la seguridad que hay en el comercio? ¿Cómo están asegurados los puertos? ¿Cómo está asegurada la cadena de los operadores? ¿Cómo podemos evitar que se infiltre gente extraña al comercio para hacer todo esto? El tema de drogas, lavado de activos, etc. Entonces, el sector privado tuvo la primera iniciativa, que es con el BAS. Y luego ya el sector público a nivel mundial, y también dentro de lo que es la OMC, el operador económico autorizado. El operador económico autorizado. Entonces, fíjate, vamos cambiando conceptos. Conceptos que a todos los operadores también nos agarró un poquito el frío y, oye, ¿qué es esto? ¿Qué le pasó a la dona? Están muy amigos, ¿no? Entonces hubo un cambio de concepto. Y esto, obviamente, trajo que los operadores tuvieran que ordenarse. Ya está, porque recuerda, los operadores teníamos en la mente, y los importadores también, oye, hay que numerar cuando llega la carga, depósito temporal. No estaba en el chique el anticipado. El anticipado era eso de vez en cuando, ¿no? Si puedes. Y esta ley dijo, no. Hoy es el anticipado. Pero ha pasado, fíjate, muchos años, más o menos 7 años, para que el anticipado represente casi el 48%. Eso fue al cierre de enero de este año. No ha sobrepasado el 50%. Sin embargo, las proyecciones para el fin de año es que llegue a 60%. Y es por eso que hoy veo una aduana muy incisiva. De hecho, acercándose directamente a los importadores para que apliquen despacho anticipado. Ya vamos a hablar de lo que viene y a lo que debemos atendernos ahora, ¿no? Muy bien, hubieron conceptos nuevos también, es decir, nuevas formas de pensar sobre las normas aduaneras.
ley dice yo puedo emitir resoluciones de clasificación previos al trámite. Igual resoluciones de valoración. Claro, normalmente demoran 9 meses, ¿no? Pero digamos que son anticipadas. La idea de una resolución anticipada es que tú puedas presentar tu documentación a la aduana evaluarla antes que inicies tus trámites aduaneros, y obviamente si ya las evaluó, ya no puede haber una fiscalización posterior donde las evalúe, porque él mismo te dio ¿no? Te las validó, si quieres llamarlo de alguna manera. Lo que más se usa es el tema de clasificación. Lo de valoración, muy poco se ha utilizado para proyectos, porque usted sabe que un proyecto de inversión pues, es algo que demora mucho y donde la carga se manda a fabricar y entonces hay el tiempo para hacer este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Cambio los conceptos de las sanciones, suspensión y cancelación. Yo le dije que antes del 2010, en la 129, pues las sanciones eran muy duras. Muy bien. La aduana, en la 1053, vamos ubicándonos, 1053 es luego del 2010. Entonces en la 1053 las sanciones cambiaron, muchas que eran de suspensión y cancelación para los operadores se volvieron sanciones pecuniarias. Es decir, cambiaron cerrar empresa, porque obviamente si alguien te suspende por 30 días, es para que quiebres, ¿no? Entonces cambiaron esa noción por temas pecuniarios. Y hoy, digamos, una de las más duras es, por ejemplo, pagar 60 UITs. 20 UITs, perdón. 20 UITs. Que son casi 80.000 soles, ¿no? Pero la más dura sigue siendo el tema de partida arancelaria. Doble lo que tú te dejó de pagar. ¿Dejaste de pagar $1 millón? 2 millones, ¿no? Un poquito desproporcional. Yo creo que ahí todavía hay mucho que hacer. Y luego, los mandatos para despachar. ¿Se acuerdan lo que es el mandato para despachar? ¿Han escuchado? ¿Sabes? La gente de aduana, para poder tramitar los despachos de su consignatario, tiene que tener un mandato. Ese mandato, antes del 2010, se daba con el endoso en el documento de transporte. ¿Ya? Y fíjate una anécdota, en esa época simplemente firmaba, ponía un sello y ya está. No había la exigibilidad de la formalidad de los requisitos que debe tener ese sello, ¿no? Como lo hay ahora. Es decir, endoso en procuración, a qué empresa, su RUC, quién firma, el cargo, el DNI, etcétera, ¿no? Antes no había eso. Pero además esta ley trae dos tipos de endose diferentes, o mandatos diferentes. El notarial y el electrónico. El electrónico. Aunque el electrónico estuvo desde el año 2010, cuando nace la norma, esta no se ha aplicado sino hasta el año 2018, porque no se había indicado cómo era el endoso electrónico. ¿Ok? Han tenido que pasar 8 años para su implementación. Pero sí estaba el mandato notarial. Entonces ya teníamos dos opciones. Teníamos el endoso en procuración, el mandato notarial. Y hasta ahí, ¿qué pasó en nuestra economía? Porque obviamente los cambios no es que se dan porque alguien puso una bola de cristal y dijo, bueno, vamos a cambiar. Estos cambios van marcados un poco por cómo van las economías. Es decir, ¿qué pasó en el entorno económico del Perú? Primero, ya tenemos las concesiones. ¿De acuerdo? Se concesiona DIPIBOR y concesiona APM. En el año 2011, un año después de esta ley, nosotros movíamos 1.616.000 TEUs. ¿Saben lo que es TEUs? Es la medición, ¿sí?, de la carga que equivale a un contenedor de 20. Entonces, movíamos 1.616.000 contenedores de 20, si queremos llamarlo figurativamente. Eso en el 2011. En el año 2017, cierre 2017, hemos cerrado moviendo 2.250.000 TEUs de 1.6.
estamos hablando más o menos de 700.000 más. Lo cual significa que nuestra logística aumentó. Pero tenemos el mismo espacio. Es decir, lo que era ENAPO, que tenía la zona sur y la zona norte, que se dividió en DP World y en APL, físicamente es el mismo espacio. ¿Está? Eso no ha crecido. Pero mueve más contenedores. Entonces ya estarás pensando por qué el tráfico, ¿no? ¿Por qué la congestión? Porque sobre bueno, para ser justo, no sobre la misma infraestructura, porque DP World y APL se han invertido de sus puertas para adentro, han invertido en hecho cambios, pero de las puertas para afuera de ellos, la infraestructura es la misma. Las mismas salidas. Salvo Gambetta, pero de ahí estamos hablando de lo mismo. Y hoy, por esas pistas, transitan más carga. Mucho más carga. Y esto va a seguir incrementándose. Entonces, esto es una temática que hay que verlo cómo se puede tratar, ¿no? Es decir, cómo hacemos para que esa carga salga más rápido del puerto. Lo que trabajan en logística sabrán que el mejor manejo de un almacén es donde hay mayor rotación, ¿no? Mientras mayor rotación, mejor. Los costos disminuyen, los ingresos aumentan y tengo mayor capacidad de almacenaje. Pero si mi carga se queda estancada, se queda ahí congelada, va a venir más carga. ¿Y qué hago con el resto de carga? No va a haber dónde ponerlo. Por lo tanto, yo necesito que los puertos sean un paso nada más, ¿cierto? Y que ahí la carga se distribuya a los grandes centros de distribuciones que hoy tenemos por Lurín, ¿no? Se creció mucho por el sur, vía El Salvador, por la carretera central. Fíjate, el Callao ya no está siendo los centros de distribución. Los centros de distribución se mudaron ya hace rato. Entonces, esto es un tema importante. Pero ¿qué más ha pasado en nuestra economía? Esta es la balanza comercial. ¿Sí? Hasta el año 2017, la balanza comercial es la suma, mejor dicho, es nuestras importaciones menos nuestras exportaciones, ¿correcto? Es nuestro saldo entre lo que compro y vendo como país. Y vamos a ver que esta curva celestita representa mi FOB de exportación, es decir, lo que yo vendo. Y esto, digamos, negrito de acá, es lo que yo compro. ¿Ya está? Y vemos pues que las exportaciones han crecido, ¿no? Y esto es mi resultado de mi balanza, el amarillito. En 2015 va yendo para arriba. Entonces, eso significa que mi entorno del comercio exterior como Perú ha crecido. Ha crecido. Y fíjate que guarda relación con el movimiento de contenedores, ¿no? Es decir, sí, mi comercio ha crecido, yo veo reflejado porque estoy moviendo mucha carga. Tanto de INPO como de EXPO. Entonces, ¿qué hago? No es que la aduana haya aumentado el personal, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos con los recursos que tenemos de logística y los recursos, digamos, humanos, para que el comercio en Perú siga siendo competitivo? Y eso se refleje en costos, en tiempos. ¿Para quiénes? Para el importador y exportador. Porque finalmente, si la logística se vuelve caro, los productos se vuelven caros. Y yo como país me vuelvo pues no muy competitivo cuando venda mis productos afuera. Y viceversa, lo que yo importe, pues cuando llegue al mercado final van a ser caros. Porque no solamente importan los impuestos, sino que importa todos los gastos, ¿no? Y hay un dato adicional. Nuestros aranceles comenzaron a bajar las tasas. Y hoy tenemos casi un 90% en cero. Ese dato también es importante. Ok, entonces mira, crecen los Perú,
crece la balanza comercial y además, a partir del TLC con Estados Unidos, comenzamos a firmar más TLCs. ¿Ya está? Comenzamos a liberalizar negociadamente, o sea, bajo una negociación, nuestro comercio. Antes del TLC con Estados Unidos, lo que nosotros teníamos, un poco para que tengan referencia, ¿sí? Era la CAN, era la ADI, ¿sí? Dentro de la LAI teníamos los acuerdos de complementación económica y teníamos los PAR. ¿Cuánto liberamos? 8%. Bueno, lo que era la CAN sí llegaba al 100%. Lo que era los acuerdos de complementación económica también llegaban al 100%. Pero, ¿eso con quién era? Con los países que nos rodeaban, nada más. ¿No? Con ellos. Pero no teníamos acuerdos con las grandes potencias. Estados Unidos nos daba a nosotros un apoyo económico por la lucha contra la droga, ¿no? De ahí se corta y tuvimos que agarrar el TLC. Pero no teníamos un TLC con China, con Europa, con Corea, grandes economías, donde no solamente se negoció el tema arancelario, sino políticas económicas, intercambio. Entonces, no eran aquellos acuerdos que se habían firmado en el 80 y por esa época. Eran nuevos acuerdos con nuevas complejidades. Y fíjate, pues hemos firmado casi 22 acuerdos. ¿Eso qué significa? Que tus productos comenzaron a obtener nuevos mercados y viceversa. Nuevos mercados vinieron hacia Perú. Y eso era un reto. ¿Por qué? Porque obviamente nos obligaba a alinearnos a lo que está pasando en el mundo. Porque teníamos que comenzar a uniformizar el proceso aduanero peruano a cómo era el proceso aduanero afuera. En Europa, en China, en Estados Unidos, había que uniformizarlo. Y eso lo trató la OMC. ¿Sí? Es un tema que se vino ventilando en la OMC. ¿Qué más pasó? Ya, este es más al mercado peruano. Fíjate, los operadores. ¿Cuál es el número de operador que existe en el Perú? Tenemos 359 agencias de aduana. 359 agencias de aduana. De esas 359 agencias de aduanas, 30 agencias de aduana tienen el 80% del mercado. ¿Ya? Más o menos para darles una figura. Pero hay 359 agencias de aduanas. Algunas mueren al año siguiente, desaparecen y nacen con otros nombres. ¿No? Hay un poco de informalidad. ¿Qué más? ¿Te has preguntado a los agentes de carga internacional? Registrados existen 738 agencias de carga. Registradas en aduanas. Pero se dice que hay un número similar no registrados como agentes de carga. Entonces, ha crecido, digamos, el volumen de los operadores, pero se ha perdido un poco el control. Y entonces es por eso que a veces tenemos quejas, ¿no? De estafa, de que la empresa no cumplió, de que la empresa cerró, de que me pide esto, de que me pide el otro. Entonces, esto también es un problema. O sea, esto también tiene que ver con el tema de ser competitivos. Adelante. Eso también tiene que ver con el tema de que es competitivo. Y otro aspecto que ha pasado es que ha habido las concesiones. Es decir, ENAPU ha comenzado a dejar de administrar los puertos. Por lo tanto, quienes han comenzado a inyectar plata
a los puertos para modernizarlo ha sido el sector privado. Y así tuvimos Callao Port APM, donde vemos que ahora tenemos grúas pórticas, donde vemos que ahora descargar un contenedor es cuestión así, ¿no? Rápido, ya no son días, son horas para descargarte una nave de contenedores. Entonces, nuestra capacidad de descarga ha aumentado. Pero no solamente allá, tenemos Paita, que también está concesionado, Salaberry, que se concesionó este año, ¿no? Grupo Tramasa, Grupo Romero, Pisco, Puerto San Martín, que hoy es Terminal Portuario Paracas, una asociación brasileña española, está en Pisco. Y luego, acá me ha faltado Matarani, ¿no? Matarani, que es el otro puerto que está manejado por Tissur, que también es Grupo Romero, ¿no? ¿Qué puerto de Napu queda? Que no está en el sector privado. Puerto de Hilo. Hoy importante porque por ese puerto de Hilo es probable que se desarrolle el proyecto de Quellaveco, ¿no? Que hoy es uno de los proyectos mineros más grandes. ¿Qué otro puerto tenemos? Chimbote. También está administrado por ENAP. Y luego tenemos los puertos lacustres, es decir, ya en los ríos, ¿sí? Por la selva, que también administra ENAP. Pero vamos a decir que a nivel de la costa, los puertos principales ya han sido concesionados. Queremos esperar que inviertan, que no lo hagan caro, al revés, deberían hacerlo más económico, más eficiente y debería llevar a descongestionar a este puerto, ¿no? Porque hoy muchas exportaciones del norte vienen acá. La idea es que se queden por Salaberry, que sigan empleando Paita. Igual las exportaciones que están en el sur deberían salir por Pisco, ¿no? Debería utilizarse Pisco, porque además eso hace que no gaste mucho transporte. Entonces, eso lleva a que las aduanas van a tener que comenzar a cargar con la carga del comercio exterior de manera casi igualitaria. Porque hoy Callao representa casi el 80% de los trámites aduaneros. El 80%. Es un montón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira, eso pasó en el entorno económico. ¿Y qué pasó? Adelante. ¿Y qué pasó a nivel mundial? Yo le dije que a nivel de la OMC ya se estaba tratando estos temas, ¿no? Oye, tenemos que uniformizar la gestión aduanera, tenemos que uniformizar la gestión del comercio internacional. No podemos estar tan disparejos. Entonces, en el año 2017 comienza a entrar en vigencia, que como dice entrar en vigencia, el acuerdo sobre facilitación de la OMC, porque este acuerdo se negoció en el año 2014. En un acuerdo de ministros, ustedes saben que los ministros que son miembros de la OMC se reúnen cada cierto tiempo. Muy bien, se reunieron y en el 2014 establecieron que debía establecerse un acuerdo de facilitación de comercio, donde se han establecido diferentes puntos, que los voy a mencionar rápidamente, pero que está orientado a uniformizar el trámite de comercio. ¿Ya está? Y entre ellos se dijo, pues, para que esto entre en vigencia, las 3/4 partes de los miembros de la OMC tenían que ratificar. Eso sucedió en el 2017. Por lo tanto, recién en el 2017 entró en vigencia. Ahora, ¿qué busca este acuerdo? Bueno, busca agilizar el levante, ¿no? Cuando hablamos de levante, estamos hablando de la autorización para la disposición de la mercancía. Agilizar el despacho, un despacho más rápido incluso de lo que hoy hay. Ya, es un reto bien grande. O sea, vamos a ser honestos. Hoy,
si tú tienes todos tus papeles, tus trámites no son tan demorados. Es más rápido. Pero quieren ir más rápido que eso. Porque han encontrado cierta deficiencia, ¿no? Como el tema de la mercancía restringida y esas cosas. Pero en términos generales, se ha bajado el tiempo del despacho. Pero hay que bajarlo más. Muy bien. Cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras. Como lo que se busca fiscalizar también, se necesita que las aduanas se comuniquen. Oye, ¿con qué factura despachó la exportación? ¿Es la misma con la que despachó la importación? O por ahí se crearon algunas facturas. Por decir, ¿no? Para ver temas de qué. De subvaluación, sobrevaloración. Para ver por ahí defraudación de renta, etc. Entonces, si podemos estar más comunicados, si podemos compartir la información, la fiscalización va a ser más rápida. ¿No? Porque el de origen está fiscalizando al exportador y yo al importador. Por tanto, podemos cruzar información. A ver si ambos se han puesto de acuerdo para cometer algún delito. Como sucede, ¿no? A veces ustedes saben que por el tema del roba se crean empresas fantasmas en el exterior que simulan una importación y la empresa peruana simula una exportación y entonces, en verdad, están defraudando al fisco, pero no cobrando un roba que no corresponde. Y esos tres puntos, digamos como marco general del acuerdo, se ven desarrollados en estos 12 puntos. Publicación y disponibilidad de información, eso Perú ya lo tenía desde el 2010. Oportunidad de comentar información antes de entrar en vigencia una norma, Perú ya lo tenía. Tú entras a la página de la aduana, buscas qué va a publicar la aduana, puedes comentarla y mandar tus sugerencias. Eso ya estaba, Perú ya lo tenía. Pero fíjate, buscan uniformizarlo porque no lo tienen todos. Resoluciones anticipadas, ya está en nuestra norma, ¿sí? Procedimientos para apelación o revisión, nuestro código tributario prevé, cuando no estás de acuerdo con una primera posición de la aduana, pues reclamar o apelar al tribunal fiscal y en última instancia demandar al Poder Judicial. Eso ya lo tenemos. Otras medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia. Bueno, acá lo que se dice es, mientras más automático sea, menos intervención de la mano del hombre. Y si hay menos intervención de la mano del hombre, menos corrupción, ¿no? Porque mientras más engorroso es el trámite, se presta a la gaseosita, a la propinita, ¿no? A esas cosas. Entonces, la idea es la automatización. Levante y despacho de mercancías, agencia de cooperación en fronteras, movimiento de mercancías destinadas a la importación bajo control aduanero, formalidades relacionadas a la importación, exportación y tránsito, libertad de tránsito y cooperación aduanera. Son los 12 puntos que este acuerdo de facilitación de comercio quiere tratar, ¿no? Muy bien. Y es lo que Perú ya suscribió. Ojo, Perú ya lo suscribió. Este acuerdo de facilitación ya está vigente en Perú. Por lo tanto, Perú tiene que hacer que estos 12 puntos se concreten. Y por eso que ustedes ven todos estos cambios hoy tan violentos, tan rápidos, ¿no? Y ahora ven que el MINCETUR, la autoridad portuaria, la aduana y todas las instituciones públicas se han adelantado al sector privado en el tema de digitalización. Tienen su norma de digitalización como Estado. Vamos camino al BUCE 2.0, ¿no? La semana pasada salió la norma para la complementación del BUCE 2.0. Hoy los sectores públicos están más automatizados, incluso que el sector privado. Le digo yo que estoy en el sector privado, ¿eh? Entonces hay una ventaja. ¿Y eso por qué?
Porque hay una obligación que tenemos que cumplir como Perú. Entonces, ya entramos a la era digital. Ya entramos a eso. Ya estamos ahí. El tema es cómo vamos a enfrentar esto. ¿Ah? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo van a enfrentar ustedes que van a ingresar al comercio internacional o los que ya están en el comercio internacional? ¿Cómo lo van a enfrentar? Porque esto no tiene reversa. O sea, esto ya no tiene reversa. Esto va a ser así. O te adecuas o sales. Simple. Es como la selección aleatoria, ¿no? El que mejor se adapte, entonces se va a quedar. Y el que no esté en capacidad de adaptarse, entonces va a salir. Es lo que viene. Y le digo, esto no tiene reversa porque esto es un tema que se está dando en el globo. O sea, no es algo que solo se está dando acá. Se está dando a nivel general, ¿no? Y eso es lo que tú debes entender. Que estos cambios, que vamos a hablar de manera general, porque los que vienen más adelante van a hablarlo más a detalle, son producto de lo que hemos hablado como antecedente. ¿Te das cuenta? No es un tema casual. Por eso es importante entender los cambios desde una visión histórica, ¿no? Para entender a dónde vamos. O sea, no solamente se trata de leer el artículo y decir, ah, ya significa esto, no. Hay que ver el árbol para poder entender. Muy bien, entonces, tenemos hoy el decreto legislativo 1433, publicado ya hace un mes más o menos, pero que gran porcentaje de él, casi el 95% de él, va a estar vigente cuando salga el reglamento y completo al 31 de diciembre de 2019. Por lo tanto, podríamos decir que el 2020, después que vengamos del tono de año nuevo, ¿sí? Pues los cambios ya van a estar ahí. Y nos puede agarrar medio resaqueados. Por lo tanto, nos tenemos que ir preparando. Fíjate, ¿por qué has hecho este tema? Para que las empresas se preparen. Porque la aduana ya se viene preparando hace tiempo. Es para que el resto se prepare. Pero, ¿qué postulados tiene esta ley? Mira, lo primero, brindar servicios más eficientes. Dice que brindar servicios más eficientes al ciudadano en el proceso de despacho. Contando con trazabilidad en línea. Es decir, que tú, ciudadano, puedas entrar en tu smartphone, al app de la ciudad y veas la trazabilidad de tu carga. Entras a la página web y veas cómo está tu carga. Hoy la aduana ya lo tiene, ¿no? Tú entras a la aduané y puedes ver si tu carga tiene levante, si está notificado, si tu agente de aduana respondió a la notificación o no la respondió. Ya lo puedes ver. Pero esta norma, por ejemplo, obliga a los operadores a que tengan un sistema que brinde la trazabilidad a su cliente. Y va a ser parte de la medición que van a tener. Ese es su cambio. Claro, tú si eres una empresa grande comercialmente ya lo tienes. Pero ¿qué pasa con el resto de operadores? ¿Tienen página web? ¿Tienen sistemas para poder actualizar en línea, vía WhatsApp, vía lo que sea? Porque eso es lo que se busca. Entonces, si no lo tienes, vas a tener que implementarlo. Porque va a ser, eso ya no va a ser un plus en el servicio. Fíjate, lo que hoy se vende como plus ya no va a ser plus, va a ser el estándar. Es decir, ¿lo tienes o no estás en el juego? Bueno, porque lo que se busca es brindar un servicio más eficiente, dice. Y esa eficiencia va por reducción de procesos y va por información, trazabilidad, en línea. No que yo te llame por teléfono y te diga, oye, ¿dónde está mi carga? ¿Ya salió el levante? ¿Ya presentaste la notificación? ¿Ya numeraste?
No, yo tengo que tener el poder como usuario, como cliente, de saber en qué está mi trámite. Y eso es más duro, porque es como una fiscalización que te hace, que te va a poder hacer, ¿no? ¿Cómo ocultan la información? Bien. Agilización de las comunicaciones, dice, ¿no? Entre el importador y la agencia de aduanas con administración aduanera. Va amarrado al primer principio. Información. Hoy la información tiene que ser pública. Así como tu Facebook, tu Twitter, ¿no? Estoy variando, estoy comiendo, ¿no? Me voy a dormir. Cuando han visto ahí, cuando la gente está tuiteando, ¿no? En Facebook. Nos reencontramos, selfie, ¿no? Vas a comer, le toman foto a la comida, ¿no? ¡Qué rico! Y vas informando en línea, ¿no? Vas informando en línea, ¿no? Para que la gente te dé tu like. Muy bien. Con esa misma agilidad vas a tener que informar a tu cliente, pero no. Me equivoqué, voy a volver a hacer la DAN. Me notificaron porque clasifiqué mal. Ya no le vas a poder dar un paseíto ahí, ¿no? No, que la aduana mala. ¿Cómo hacemos? Entonces, obviamente eso lleva un reto. ¿De acuerdo? Eso ya lleva un reto porque vas a abrirte. Va a ser más transparente el asunto. Entonces, vamos entendiendo estos postulados de la norma, ¿no? No estoy aterrizando en artículos concretos, pero te voy dando el global. ¿A dónde vamos a ir para que lo entendamos así, más en sencillo? Eliminación del papel. Esta parte a mí me agrada mucho, ¿ah? Eliminación del papel. Yo no sé si ustedes han visto esta discusión que se viene dando en las redes sobre la DAC, ¿no? Yo, desde que salió la ley que tenemos vigente, siempre tuve un punto discrepante con muchos colegas, porque muchos colegas utilizaban la denominación DUA y DAN indiscriminadamente como si fuera lo mismo. Y nunca fue lo mismo. Cuando tuvimos la 1053, la ley no te habla de DUA. No te menciona en absoluto la DUA. La DUA murió en el año 2010. Y lo que nació fue la DAN. Y la definición general de la DAN en la ley es un documento que te sirve para destinar, donde prevalece la información electrónica. Y en casos excepcionales puede ser, ¿no?, física. La DUA murió en el año 2010. ¿Y por qué la hemos venido usando en el 2018? Costumbre. Costumbre que los operadores no se sacan, ¿no? Hoy los almacenes, cuando dijimos almacenes, ¿sabes qué? Ya no hay más dudas, hijo. Ya salieron informes que ratifican nuestras posiciones. 2 informes. En julio y en agosto, y ahora último uno, ¿sí?, que ha salido en octubre, donde literalmente le han dicho a los almacenes, así de literal, tú debes consultar, ¿sí?, en la página de la SUNAT o en el móvil, porque también puede haber a través del móvil, y no tienes que pedir una carbonada. No tienes que pedir nada, eso ya no existe. Lo han dicho literal. Bueno, hoy ya la Asociación de Agentes de Aduana pues, se ha comido el pleito y está en eso y vamos a ver. Porque además los almacenes hace un año gozan de un sistema que la aduana les dio para que puedan revisar cuáles son las mercancías restringidas. Hace un año. ¿Sabe cuántos se adecuaron? Nadie. Porque pensaron que el papel siempre iba a existir.
Porque digo, el sector privado se quedó. No el público. Sector privado. Hace un año tenían eso. Nunca dijeron si no funcionaba, si no servía. No, nunca dijeron nada. Simplemente no lo usaron. Entonces la pregunta es, ¿por qué los agentes de aduana o por qué los importadores y exportadores tienen que cubrir el costo de la ineficiencia? No puede ser, ¿cierto? Cada operador tiene que asumir su rol. Muy bien. Entonces es una premisa que viene en estos cambios, pero ya con más fuerza. Eliminación del papel. Eliminación del papel. Mira. Eso significa que tu despacho va a ser totalmente digital. Más rápido. Buenas tardes. Hoy las facturas son digitales. Y si no la tienes digital, pues tienes que comenzar a trabajar con factura digital. Los seguros son digitales porque tú lo bajas de una aplicación, ¿cierto? Son digitales. Mira cómo van haciendo los documentos, ¿ah? De manera digital. Los certificados de origen que vienen de la Alianza del Pacífico van a ser digitales. Colombia hoy emite certificados de origen digitales. Ya los emite ya. Brasil también. Perú también lo va a hacer. Entonces tu certificado de origen, que es uno de los documentos que más demoran en obtener y no pueden ser anticipados, por eso va a ser digital. Tus autorizaciones para mercancías protegidas hoy son digitales. Lo tramitan vía BUSE. ¿Cierto? Son digitales. ¿Qué no es digital? El BEL. ¿Cierto? Ya está. En Europa ya va a comenzar el piloto del Bill of Lading digital. Y eso muy rápido va a llegar acá. El Iware Bill ya existe en formato digital. Por lo tanto, mira la concepción. Tu documento con el cual tú vas a utilizar el despacho son digitales. Esa es una primera premisa. Luego los formatos van a ser digitales. Ya son digitales. En importación hoy tú no le presentas formato a la aduana. Y entonces tu famoso file que antes tenías se vuelve digital. Y tú le vas a entregar a la aduana el archivo digital. Y entonces tú, si eres ejecutivo, si eres el importador que estás acostumbrado a guardar tu faecito, no en su carpeta, ya estamos en la era verde. Uso de la nube. Files virtuales, ¿no? Bueno, vamos a apuntar a eso. O sea, nos han dado hasta 2030, ¿no? Para poder parar la contaminación, porque si no, dice que nos morimos. Entonces, esto va a contribuir. ¿A cuántos arbolitos matamos al día para imprimir las dudas? Tenemos también el tema de la reducción de tiempos y costos. Obviamente, si todo se vuelve digital y yo no tengo necesidad de movilizarme para presentar algo, reduzco tiempo. Fíjate, hoy para poder retirar una carga, imagínate un despacho de 4000 series, ¿ya? Y quieres retirar carga y el almacén dice, no sabes qué tema de tu carboná celeste. Hay que imprimir las 4000 series, sacarle las orejitas, separar la carboná. Ya eso no va a haber. Y ahí mira, ya cuánto estás ahorrando, ¿no? Tiempo de imprimir, tiempo de sacar, ya vamos ahorrando tiempo. Sí. Pero para borrar los archivos, seguramente necesariamente a propósito van a tener que seguir viendo los formatos. O ya no tanto. El informe 205 dice que para tener importación no existe la obligación de imprimir, presentar o conservar. Y debes conservar
el archivo electrónico de la numeración. Eso es lo que deben observar. Es lo que dice el informe. La fecha, la ya no van a usar. No están en la versión de imprimir los formatos. Ajá, para importación. Para importación. Sí. Pero ahí hay. ¿En qué formato es importado, por ejemplo? Ahí hay un tema respecto a la DAF, la Declaración Andina de Valor. ¿Por qué? Porque la Declaración Andina de Valor no es una DAF. Es un formato de una norma de la CAN. Pero ya hay un proyecto en el cambio de procedimiento de valoración que está unificando la DAF con el formato B, y el formato B se está volviendo digital porque de acuerdo a ese proyecto de valoración indica que el que puede suscribir dicho formato es el agente de aduana a través de la firma digital. Toda esa gente ahora tiene un código, ¿no? Esa es su firma digital. Ese procedimiento está prepublicado desde el mes de julio. Todavía no se publica porque hay un tema que se está tratando, que es el tema de responsabilidad penal respecto a la información del formato B. Porque si lo suscribe la agente de aduana con su clave digital y resulta que esos valores no son los correctos, el chip que existe en la fiscalía es que quien firma responsable, ¿no? Entonces, se ha frenado por ese tema. Pero va a ser digital. Ya va eso. Pero el hecho que ya tengas la A y la C, se imprime ya bastante, ¿no? Ya va por ahí. Muy bien. Entonces en el 1433 tenemos cambios de conceptos. Primer concepto que ha cambiado, el concepto de llegada de mercancía. Se tenía como concepto la llegada de mercancía, que es cuando la nave se anuncia. ¿Y qué significa eso? Que la nave se anunciaba, y si yo no había numerado mi despacho anticipado, ya no lo podía numerar. Pero la nave se anunciaba y estaba en bahía, no había ingresado a muelle. Hoy el cambio de concepto es que primero se debe entender como una nave que ha llegado cuando está en muelle. No en bahía, sino en muelle. Y de manera excepcional podría hacerlo no estando en muelle cuando está fuera. Pero el concepto ya se amplió. ¿Entiendes? O sea, yo puedo tener una nave que está en bahía, no se anuncia, y recién dice llegué cuando estoy en el muelle, lo cual me da una ventana, si no numeré el anticipado, de poderlo numerar a pesar que está en bahía. ¿Ok? Tengo esos conceptos. ¿Qué más cambió? El tema del representante aduanero, ¿sí? El tema del representante aduanero. ¿Quién viene a hacer lo que es la representante legal? Le cambié el nombre por la confusión, ¿no? Porque las empresas tienen representante legal, pero legal. Y le decía por representante legal a quien tenía solo representación aduanera. Entonces, ahí se ha cambiado y se ha ampliado para todos los operadores de comercio exterior. Salieron nuevos conceptos, yo les estoy mencionando de manera general, ¿okay? Porque en la siguiente disposición le llegará al detalle. Salen nuevos conceptos como transporte multimodal. Antes existía solo operadores de comercio exterior. Ahora tenemos tres tipos de operadores. Operadores de comercio exterior, operadores intervinientes, el importador y exportador, que antes aparecía como operador de comercio exterior, ¡pum!, lo sacaron y ahora se llama operador interviniente. Y tenemos los operadores terceros. Los terceros intervinientes. ¿Quiénes son ellos? Laboratorios. Hoy la aduana ya puede tener y fiscalizar a todos quienes tengan una participación en el trámite aduanero, ¿no? El famoso tercero vinculado. Nuevos requisitos para los operadores de comercio exterior: autorizaciones, es decir, ahora yo para calificarte primero tienes que tener tus autorizaciones previas y cumplir 6 requisitos básicos: trayectoria de cumplimiento, sistema de calidad, trazabilidad de operaciones, sistema de seguridad, solvencia financiera y continuidad en el servicio para todos los SOCE. Eso incluye los agentes de carga. O sea, hoy te van a medir sobre esos 6.
Y ahí te decía, pues, en el tema este de la trazabilidad de operación, ¿no? Tienes que tener trazabilidad. ¿No la tienes? No te apruebo. Simple. Porque cambió la regla. Yo como agente de aduana, me nombraban como agente de aduana y ya no, yo lo único que hacía era renovar mi fianza. Hoy no. Cada 3 años vas a ser evaluado. ¿Eso qué significa? Probablemente podría no renovarme. ¿Ok? Va a haber categorías. Esto va a ser interesante, ¿ah? Las empresas se van a medir por categorías. ¿Te imaginas tú que la aduana diga, estos SOCE son categoría A y estos son categoría D? Eso ya es un impacto comercial, pero así, de frente. ¿A o D? ¿Ah? De repente tienes una transnacional, vienes y dices, oye, a mí por tema de compliance debo trabajar solo con los mejores. ¿Quiénes son? Lo dicen las aduanas, ellos son A. ¿Cómo lo van a determinar? A través de esos 6 criterios. ¿Quieres estar ahí? Tienes que manejar esos 6 criterios. No más. Igual si están los agentes de carga. Los van a categorizar. A nivel de la OEA hay nuevos modelos de despacho, ¿no? Por ejemplo, hacer el despacho solo con documentos comerciales. ¿Cómo será? Mira, ya no te dicen utilizando el formato aduanero, ¿va? Dicen documentos comerciales. O que lo vean, puede hacer directamente su despacho. Oye, el importador que se volvió OEA será OCE, porque si no es OCE, ¿le aplicarán la multa por partida arancelaria? Porque ya no es OCE, ahora es interviniente. ¿Cómo será? No, bueno, ahí es el tema. Nuevos plazos, en tema de anticipado diferido, le cortaron los plazos, ¿no? El anticipado que hoy tenemos, que se puede numerar los 30 días antes, ya para el 2019 no va a tener plazo. Solo es no numerar lo que llegue. Punto. Final. Igual la reducción de exportación y también con el abandono legal. Fíjate esa zona, la trazabilidad que tiene la aduana hoy en línea. Yo te decía 17 días antes del 2010. Hoy, anticipado, 16 horas. Y el diferido, 149. Ya está. Complejo, ¿no? ¿Qué es lo que hoy ya se viene dando? Eliminación de los formatos. Ahí está la reunión que se estuvo con el superintendente. El tema del cambio del mandato, pues ahora el mandato electrónico que domine. Uso de las garantías. Anticipado, atención 24/7, 365 días del año, pero dice cuando exista personal. Que ahora termina. Entonces vemos que la aduana, ya antes que entre vigencia esta norma, ya viene haciendo, ¿no? Cambios, ya viene implementando cambios. Por lo tanto, lo único que nos queda es que el sector público va avanzando, sin embargo, hay mucho por hacer, ¿no? Esto no es foto de la aduana, esta es foto de una empresa privada, donde se vende la cola, y pues salud. Entonces, no he puesto el nombre, pero pues tenemos esta situación. Entonces, ¿qué es lo que queda como reflexión? Nada, mis estimados. La aduana ya dio los cambios, el Estado ya está haciendo los cambios. El tema es si nosotros vamos a cambiar o no. O si los operadores de comercio exterior se van a alinear o no. Eso es lo que hoy tenemos. Gracias.